Bueno, entonces, bienvenidos todos a esta instancia que es la primera charla del año que organiza el Departamento de Ciencias del Colegio Francisco de Miranda y donde además hemos querido partir con un tema muy interesante. Marzo es el mes que se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down. Yo les comenté hace algún tiempo que existen dos instancias en el año. Octubre es un mes donde se celebra la concientización de las personas que tienen síndrome de Down y su inclusión en la sociedad. Y ahora en el mes de marzo, el 21 de marzo, es el Día Internacional. Entonces, aprovechando esa conmemoración, esta primera charla se centra en este tema de las condiciones biológicas de las personas con síndrome de Down, pero también de su integración a nivel escolar, a nivel laboral y en general en la sociedad. ¿Ya? Así es que me dicen por aquí que hay algún problema técnico. Yo voy a copiar en el chat la información para unirse, porque a veces siguiendo ese link es más fácil ingresar. Veía ahí que Alison no puede ingresar. Bueno, voy a dejar entonces con ustedes al primer grupo que nos va a hablar del síndrome de Down como condición biológica. Isidora, Constanza, Gabriela y Antonia nos van a presentar entonces esta primera charla. Chiquillos, cuando ustedes quieran, ponen compartir pantalla o si no me indican la presentación. Super. Buenas tardes, profesores, compañeros y a cada una de las personas que están escuchando esta charla. Como grupo daremos una introducción a lo que es el síndrome de Down. Siguiente. Al hablar del síndrome de Down, debemos reconocer a dos médicos que fueron muy importantes al momento de describir y descubrir el síndrome de Down. Primero tenemos a John Langdon Down, que fue un científico y un importante médico británico. Él dedicó su vida a intentar descifrar el síndrome que hoy día lleva su apellido, el síndrome de Down. Durante su vida, él realizó una profunda labor de investigación, trabajando en un asilo para idiotas, como así se conocía en aquella época, y analizó a sus residentes para así conocer más sobre este síndrome. Gracias a sus esfuerzos, logró establecer cambios para ayudar a muchos niños afectados con este síndrome, lo que tuvo una repercusión tanto en aquella época como en la actualidad. Después tenemos a Jérôme Lejeune, que fue un médico francés, pediatra y genetista, quien 6 años después de haberse graduado de medicina, mientras estaba examinando los cromosomas de un niño con síndrome de Down, descubrió la trisomía 21, la anomalía genética que causa el síndrome de Down. Este estudio y otros lo llevaron a ser considerado como el padre de la genética moderna. Siguiente. ¿Qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es un conjunto de alteraciones físicas y mentales producidas por una anomalía genética en las primeras divisiones celulares. Es un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. Este material genético adicional provoca los cambios en el desarrollo y en las características físicas relacionadas con este síndrome. Sabemos que normalmente las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Las personas con síndrome de Down tienen 3 cromosomas en el par 21, en lugar de las 2 que existen habitualmente. Tenemos que comprender que este síndrome afecta el desarrollo cerebral y del organismo, y que es la principal causa de discapacidad intelectual y también la alteración genética humana más común. Siguiente. Los factores de riesgo. Tenemos que comprender que no existe una causa concreta que determine por qué se producen estas alteraciones del cromosoma 21, pero existen factores de riesgo que indican una mayor probabilidad de que se desarrolle este síndrome. Primero tenemos la edad avanzada de la madre. El riesgo de una mujer de concebir un hijo con síndrome de Down aumenta después de los 35 años. De hecho, el 25% de los niños con síndrome de Down
nace de madres con más de 35 años de edad. Al igual que la edad avanzada en la madre, lo mismo ocurre con la edad avanzada del padre. Este riesgo aumenta. También tenemos como otro factor de riesgo el hecho de que los padres presenten el síndrome de Down, lo cual también aumenta dicha probabilidad. Y por último, tenemos los niveles bajos de proteínas y estriol maternos o altos niveles de gonadotropina, que también aumentan la probabilidad de tener un hijo con este trastorno. Sin embargo, debemos entender que en la gran mayoría de los casos, el síndrome de Down no es hereditario. Características. Algunas características físicas más comunes de las personas con síndrome de Down son cara aplanada, especialmente en el puente nasal, ojos en forma almendrada rasgados hacia arriba, orejas pequeñas, boca pequeña con el paladar arqueado, profundo y estrecho, lengua que tiende a salirse de la boca. Sus dientes tardan en salir y suelen estar amontonados o muy espaciados. Cuello corto y ancho, tronco recto y abdomen abultado. Sus manos y pies son pequeños con dedos cortos y anchos. Su piel es blanca y suave, con cabello fino y poco abundante. Tienen una altura inferior a la media en la niñez y en la adultez. Características motoras. Presentan falta de habilidad para ejecutar secuencias rápidas de movimiento y problemas de coordinación general. Logran caminar a los 3 años. Del lenguaje. Tienen un nivel lingüístico menor al nivel considerado intelectual. Pueden presentar dificultades de articulación. Socioafectivas y de la personalidad. Falta de motivación, baja tolerancia de la frustración, dificultad para detectar el punto de vista de los demás y autonomía personal reducida. Características cognitivas. Dificultad para mantener la atención en un tiempo prolongado y tienden a distraerse. Dificultad para retener y almacenar la información. Algunos de los problemas médicos que pueden tener son defectos cardíacos, presentes desde el nacimiento como una cardiopatía congénita debido a una alteración en el desarrollo y formación del corazón durante el periodo embrionario, pérdida de la memoria, defectos intestinales que requieren cirugía, problemas de visión y enfermedades de los ojos como cataratas, pérdida de la audición, infecciones, leucemia desde la lactancia o desde la niñez temprana, enfermedad tiroidea, apnea del sueño obstructivo, que es una afección en la que la persona deja de respirar temporalmente mientras duerme, dislocación de la cadera y enfermedad de Hirschsprung, entre otras. Buenas tardes a todos. Hoy les hablaré sobre la incidencia y los tipos de síndrome de Down. A nivel mundial, la incidencia es 1 de cada 1000 recién nacidos. Esto cada vez va en ascenso gracias a los avances médicos y sociales, que han conseguido mejorar la calidad de vida de las personas con este síndrome. Recordemos que al principio del siglo XX se esperaba que solo vivieran hasta los 10 años, y ahora cerca del 80% de los adultos que los poseen superan los 50. Ahora le hablaremos la incidencia a nivel país. En Chile, 1 de 300 bebés padece del síndrome. Esto representa un alto porcentaje en comparación de otros países. Somos parte de la tasa más alta de Latinoamérica. Siguiente. Tipos de síndrome de Down. Hay 3 tipos. Por lo general no se pueden distinguir entre un tipo y el otro sin observar el cromosoma, porque las características físicas y los comportamientos son muy similares. El primero es la trisomía libre, regular o no disyunción. Corresponde al 95% de los casos. Cabe destacar que todas las cifras dadas son una aproximación. Esto se debe a que el par del cromosoma 21 del óvulo o del espermatozoide no se separa correctamente durante la división celular, y la célula reproductora queda con un cromosoma 21 extra. Esto quiere decir que cada célula del cuerpo tiene 3 copias separadas del cromosoma 21 en lugar de 2. Esto formará que todas las células del nuevo organismo tengan 47 cromosomas. El siguiente es la trisomía de la translocación. Corresponde aproximadamente al 4% de los casos. Se debe a que durante el proceso de división celular, un cromosoma 21 se rompe. Algunos de esos fragmentos o el cromosoma completo se une de manera anómala a otra pareja cromosómica, generalmente al 14. Es decir,
que además del par cromosómico 21, la pareja 14 tiene una carga energética extra. Los nuevos cromosomas reordenados se denominan cromosomas de translocación. Para saber esto se hace un estudio llamado cariotipo a los padres para ver si alguno es portador. En el caso de que el niño, tenga hermanos, o niña, también se le hace este estudio. Por último, la trisomía en mosaico o mosaicismo. Vamos a partir con una pregunta. Primero que todo, ¿saben qué es mosaicismo? Es un derivado de la palabra mosaico, que significa mezcla o combinación. Para los niños y niñas que tienen mosaicismo, son aproximadamente el 1%. Esta alteración genética se produce algo más tarde, una vez fecundado el óvulo, durante la primera división celular. El material genético no se puede separar correctamente, de modo que una de las células hijas tiene 3 cromosomas en su par 21 y la otra solo 1. El resultado será que algunas células serán trisómicas, 3 cromosomas, y el resto normales, 2 cromosomas. El porcentaje de células afectadas dependerá del momento en que se haya producido la no disyunción. Cuanto antes se produzca, mayor será la cantidad de células afectadas. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar del diagnóstico y dentro de esto están los análisis para detección que pueden indicar la probabilidad o la posibilidad de que un bebé nazca con síndrome de Down, pero estas pruebas no determinan con certeza ni diagnostican si el bebé tiene síndrome de Down. Dentro de esta está el análisis combinado del primer trimestre, que consta de la primera parte en un análisis de sangre para medir la proteína plasmática A asociada al embarazo y una ecografía para medir la translucencia nucal. En esta prueba se utiliza una ecografía para medir la zona específica ubicada en la parte posterior de la nuca del bebé. Cuando haya anormalidades suele acumularse más líquido del normal en ese tejido del cuello. Después, en el segundo trimestre, se puede realizar el examen cuádruple, que mide el nivel de sangre de 4 sustancias asociadas con el embarazo. Luego de estas están las pruebas de diagnóstico, que estas sí dan con certeza si el bebé nace con síndrome de Down. Y dentro de estas están el análisis de vellosidades cariónicas, que el análisis de vellosidades cariónicas se extraen células de la placenta y se utilizan para analizar cromosomas del feto. Esta prueba suele realizar en el primer trimestre entre las 10 y las 13 semanas de embarazo. Después está la amniocentesis, que se extrae una muestra del líquido amniótico que rodea el feto mediante una aguja que se introduce en el útero de la madre. Luego, esa muestra se utiliza para analizar los cromosomas del feto. Los médicos generalmente realizan esta prueba en el segundo trimestre, después de las 15 semanas de gestación. Después están las pruebas de diagnóstico para recién nacido. Después del nacimiento, el diagnóstico inicial del síndrome de Down a menudo se basa en el aspecto del bebé. Sin embargo, las características relacionadas con el síndrome de Down pueden presentarse en bebés que no tienen ese síndrome. Por lo tanto, es probable que el profesional de la salud solicite una prueba llamada cariotipo cromosómico para confirmar un diagnóstico. Con una muestra de sangre, esta prueba analiza los cromosomas del bebé. Si se detecta la presencia de un cromosoma adicional 21 en todo o en alguna de las células, el diagnóstico es síndrome de Down. Siguiente. No existe un tratamiento estándar y único para el síndrome de Down. Los tratamientos dependen más bien de las necesidades físicas de cada persona y así como de sus destrezas y limitaciones personales. Pero algunos de estos tratamientos más comunes son la fisioterapia, que incluyen actividades y ejercicios que ayudan a desarrollar las habilidades motrices, aumentar la fuerza muscular y mejorar la postura y el equilibrio. La terapia del habla y lenguaje, que puede ayudar a los niños con síndrome de Down a mejorar sus habilidades de comunicación y usar el lenguaje de manera más efectiva. Los niños con síndrome de Down suelen aprender hablar más tarde que sus pares. Un terapeuta del habla y del lenguaje puede ayudarla a desarrollar las habilidades necesarias para la comunicación más temprano, como por ejemplo imitar los sonidos. También existen las terapias ocupacionales, que ayudan a encontrar maneras de ajustar actividades y las condiciones de la vida cotidiana a las necesidades y las habilidades de la persona. Este tipo de terapia enseña habilidades para el cuidado personal, como comer, vestirse, escribir y usar una computadora. Un terapeuta ocupacional podría brindar herramientas especiales que ayuden a mejorar el funcionamiento diario, tales como un lápiz más fácil de agarrar. Las terapias emocionales y conductales ayudan a responder los patrones de conductas deseables o no deseables.
Los niños con síndrome de Down pueden sentirse frustrados debido a la dificultad para comunicarse, desarrollar comportamientos compulsivos y tener trastornos de déficit de atención e hiperactividad, y otros trastornos de salud mental. Estos tipos de terapias intentan comprender por qué el niño está comportándose mal y encontrar maneras y estrategias para evitar o prevenir estas situaciones y enseñar maneras más positivas de reaccionar ante estas situaciones. Bueno, esa fue nuestra presentación acerca de la introducción del síndrome de Down como grupo y muchas gracias por su atención. Muy bien, felicitaciones, chiquillos. Miren, yo aquí estoy acompañada además. Les propongo que en función del tiempo, quienes tengan dudas o comentarios, a lo mejor pueden anotarlos en el chat y lo comentamos cuando termine la presentación, ¿les parece? Porque había algunos grupos que estaban apremiados por los minutos. Entonces los invito a que si tienen preguntas a propósito de lo que presentaron las compañeras, ahí pueden dejar su pregunta en el chat. ¿Sí? ¿Profesor? Yo quiero felicitar al grupo porque me gustó la terminología bastante científica que utilizaron. Ya utilizaron términos bien técnicos, bien específicos, no se trabaron, no trastabillaron y se notaba que habían indagado y estudiado el tema. Así es. Sí, felicitaciones, chiquillas. Ya. Le damos paso entonces al segundo grupo, Montserrat y Arnaldo, que nos van a hablar de estadísticas sobre el síndrome de Down, manifestaciones y realidad. Buenas tardes, profesora, profesores y compañeros, compañeras. Hoy yo, Arnaldo Villalobos, y mi compañera Montserrat Córdoba, hoy se fue blanco. Ay, no sé qué le pasa a la presentación, no la veo bien. Ya, pero le vamos a presentar sobre esta presentación sobre el síndrome de Down con el fin de concientizar sobre el tema, ya que el pasado domingo 21 de marzo celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down. Eso. Esperaré a que se regule la presentación un poquito. Bueno, siguiendo con el tema, lo primero que queremos recalcar es la efeméride, puesto que en el año 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down. Esto hace una referencia muy clara a lo que es una trisomía en el par 21, es decir, el 3 del 21, puesto que en países como Estados Unidos se usan al revés las fechas, es decir, no se dice primero el día y después el mes, sino que se dice el mes y el día. Por ende quedaría como 3/21, haciendo como una referencia, un guiño científico. Y esta celebración tiene como objetivo generar una mayor conciencia, resaltar la dignidad de las personas, recordar las valiosas contribuciones que entregan día a día personas diversas y promover la diversidad de las comunidades, o sea, promover las diferencias. Por ejemplo, otro punto importante dentro de todo esto es resaltar lo que es la autonomía de las personas, de que no necesariamente por tener una capacidad diferente, o sea, por tener características diferentes, tienen menos capacidades que uno. Y por lo mismo se hace como este juego de los calcetines, en la que se usan calcetines vistosos, llamativos y por lo general desapareados, es decir, de juegos diferentes, para con la metáfora de poder resaltar y hacer visibles las diferencias como algo bueno, o sea, como no esconder las diferencias y resaltarlas. Y eso. El siguiente. Ya. ¿Qué es el síndrome de Down? Antes de ponernos a definir específicamente qué lo causa, queremos así corroborar lo que entendemos por definición de síndrome. Y un síndrome es un conjunto de fenómenos que nos ocurren a unos o a otros y que caracterizan una determinada situación. Es decir, son un conjunto de características que definen a ciertas personas de cierto grupo.
Y el síndrome de Down es una condición humana, no es una enfermedad, que ha formado parte de la humanidad desde siempre y existe en todas las regiones del mundo. Pese a creencias, esta no es una enfermedad, por ende no tiene cura. Y a veces se tiende a emplear un trabajo médico en tempranas edades, como dijo el grupo anterior, para mejorar la calidad de vida a corto o a largo plazo. Y por lo general son fisioterapeutas, fonoaudiólogos, etc. Y se le llama síndrome de Down porque, como dijo el grupo anterior, esto es como tributo a la persona que lo descubrió. O sea, no que lo descubrió, sino que la primera persona que data sobre este tema, que es el doctor John Landon Down, en el año 1866. Eso, siguiente. Ahora va a empezar a hablar mi compañera Montserrat Córdoba. Buenas tardes. ¿Se me escucha? No sé si se me escucha. Sí, se escucha perfecto. Sí, se escucha. Ok. Ya, yo voy a hablar del por qué se produce. Y antes que todo debemos definir ciertos aspectos de la genética para que se comprenda mejor. Para comenzar debemos saber que dentro del núcleo de nuestras células tenemos cromosomas, que se organizan en pares. Específicamente 46. A esto se le llama cariotipo, que es la imagen que está a la izquierda, derecha. A la derecha. Diría que derecha. Las cuales son estructuras altamente específicas formadas de ADN y proteínas que se encargan de llevar la información genética de los seres... Se me está moviendo la presentación, perdón. Ya. De los seres vivos. Esto contiene información que les indica a las células cómo hacer cada uno de sus procesos biológicos. Producir proteínas, reproducirse, crecer, etc. Es como un instructivo, unas reglas que seguir. Nuestras células corporales en su mayoría son somáticas, es decir, que cada una tiene 46 cromosomas, a diferencia de las células sexuales que tienen 23. El proceso en el que las células primordiales germinales de 46 cromosomas pasan a ser gametos se llama meiosis. Y los gametos son los ovocitos y espermios. Hay veces donde en este proceso no se separan del todo los cromosomas, pudiendo ocurrir que puedan quedar gametos con más o menos cromosomas. Esto llega a derivar en el síndrome de Down, que se da una trisonomía en el par 21. El síndrome de Down es producido por un cromosoma extra en el cariotipo humano. En el síndrome de Down se presenta un cromosoma en el extra en el par 21 debido a esto perdón. Debido a esto se le conoce como trisonomía 21. Cabe recalcar que existen 3 tipos de síndrome de Down y dependen de la manera en que se produzca el exceso del material genético. Ahí está. Síndrome de Down por trisonomía del par 21, que es cuando existen 43 cromosomas y es un 92% de los casos. El síndrome de Down por mosaico es cuando algunas células de la persona tienen trisonomía del par 21 y otras no. Es de un 2 a un 4%. El síndrome de Down por translocación es cuando se presentan 23 pares de cromosomas, pero algunos de ellos ya han adquirido el material genético de un cromosoma 21. En estos casos, el padre o la madre se comportan como portadores y pueden transmitirlo a uno o varios hijos, y ocurren un 3 a 4%. Se ha determinado que la edad de la madre influye en la probabilidad de tener un hijo con el síndrome de Down, siendo un factor de riesgo. Esto debido a que mientras los espermatozoides se renuevan, los óvulos no lo hacen. Es decir, que mientras más tiempo pasa, más calidad pierden y es más probable que lleguen a producirse estas condiciones. Aún así, es indeterminable saber cuál de los gametos contiene este cromosoma extra. Y aquí también tenemos como una tablita, ¿no? Que va indicando como la edad y la incidencia. Ya.
Acerca de los cambios, las personas con síndrome de Down presentan rasgos físicos comunes, como ya los dijo el grupo anterior. Tienen ojos rasgados, baja estatura, disminución en el tono muscular, etc. Y a nivel cerebral se produce un leve retraso, que no significa que no pueda alcanzar el nivel de una persona promedio, más bien significa que es un poco más lento. Tenemos cambios en las conexiones, sus neuronas tienen problemas para retener neurotransmisores, lo que significa que hay una demora en la respuesta a estímulos. Y esto puede ser uno de los factores de que el umbral del dolor es más alto, o sea que hay una mayor profesora, ¿me podría ayudar con la diapositiva? Se me está poniendo media rara. Se me mueve. Tendría que buscar si me la enviaste. No recuerdo haberla descargado. Pero si no, no te preocupes. Concéntrate en lo que nos vas a decir. Ya. La presentación en la medida que se pueda. Si se deja de ver, me avisan. Sí. Decía mayor umbral en la percepción del dolor. Y otro de los factores es que hay una dificultad en la expresión de estímulos, el lenguaje. En el lenguaje hay una menor actividad en el área de Broca, que es la parte del cerebro que se encarga del lenguaje y repercute en problemas para elaborar, emitir y entender el lenguaje oral. Lo que repercute también en la capacidad de integrar, identificar, categorizar y definir las emociones, lo que lleva a bloqueos emocionales. En el término de la memoria, la afectación al hipocampo genera graves problemas de memoria tanto a corto a largo plazo. Hay dificultades en la atención selectiva, que es como llevar tu atención a un objeto, y hay una dificultad en la atención sostenida, que es mantener la atención en el objeto. Pero destaca la memoria visoespacial, que es lo que se ve, así como recordar la pizarra, sobre la auditivo verbal, sobre lo que se escucha. Hay una menor dificultad en hacer que explicar. En el término del movimiento, los problemas en el cerebro y mesencéfalo son los causantes de la baja muscular, además de que existe una afectación del sistema vestibular que genera problemas en el equilibrio. Esto es lo del oído. Todo esto desencadena una falta de coordinación motriz fina y gruesa. En el ámbito social existe una discapacidad intelectual, lo que repercuta en dificultades para entender las ironías, bromas y doble sentido. Son más literales y más afectuosos, fáciles de tratar, cariñosos y sociables. Aún así, esto va variando de persona en persona. Tienden a repetir actividades y temas de conversación. En el término cognitivo, hay una lentitud para procesar, codificar, interpretar la información, además de una dificultad elaborando respuestas y expresándolas, afectando la toma de decisiones. A ver si me bajo. Sí, me bajo. Permiso. A continuación yo les voy a hablar sobre la estadística y sumándome a lo que dijo Isidora en el grupo anterior, los casos a nivel mundial son 1 en 1000 personas y los casos a nivel nacional son 2 en 1000 personas, teniendo esta la tasa más alta de Latinoamérica. Siguiente, por favor. Y ahora queríamos como más que todo sintetizar así con esta frase, que la leeré en voz alta, que dice: si enseñamos a los niños a aceptar las diferencias como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia, que no tiene autores, anónima. Como para dejarla así dando vuelta ahí en el inconsciente, como diría Freud. Y eso, y ahí está la bibliografía, que es de donde sacamos la información para realizar esta presentación. Y ahora queremos ver si se permite un video que teníamos preparado. Esperemos que salga, o sea, que se pueda ver bien. Es un video sobre un canal que resumimos así en muy grosso modo, sobre un canal de YouTube que dijo, o sea, que propuso
hacer entrevistas a personas con síndrome de Down y mostrar como ciertos aspectos que uno no debe preguntar a personas con síndrome de Down. Por eso se llama el video Eso no se pregunta. Ahí lo resumimos así como partes como más esenciales que quisimos mostrar en honor al tiempo, la verdad. No se escucha el video, sí. Parece que cambiar el micrófono. No sé por qué no se escuchará. Pero tiene audio el video. A mí me pasa lo mismo. A ver ahora. Tienen a lo mejor... Ahí se escucha. Ahí sí. Pues sí, pues están siempre pendientes, si necesitas algo te ayudan, pero como a todos. ¿Te han tratado mal por tener síndrome de Down? Sí, y en el trabajo no, pero afuera sí. Y me tratan muy bien. Pero ¿sabes? Soy buena persona. Siempre pues me tratan muy bien, con educación, también con respeto, con enseñanza. No, la verdad que nunca me han hecho ningún feo. Bueno, yo que recuerdo, vaya, a lo mejor algo puede que sí, pero como ya ha pasado mucho tiempo, no tengo tantos amigos y amigas, porque en realidad los niños más pequeños se te fijan en lo que no se tienen que fijar, se te quedan mirando, no puedes impedir a una persona que te trate como si fuera algo raro, algo extraño. En el metro, cuando la gente me mira, pues hay veces que me arrayo, y no sé por qué me arrayo, que digo, pues a lo mejor que piensan que tengo una manchita, a lo mejor no sé cuántos, pero luego digo, a lo mejor me miran porque soy guapa. A veces me lo tomo mal, a veces me lo tomo bien, pero de consuelo, pues yo creo que suele pasar a todo el mundo. En miradas, en desprecios, en vacíos. No soy una niña pequeña y yo quiero ser mayor. Me mira mal. Eso pasa a la gente, pero lo mejor es pasar y dejar la violencia por otro lado. Solamente lo que tienen que hacer esas personas es tenernos respeto, dignidad y para todo el mundo igual, que somos personas, hombre. Bravo, chiquillos, felicitaciones. Felicitaciones por la presentación. Sí, estaba muy bueno el video también. Súper importante lo que nos plantean y además ustedes nos han dado un giro a hablar no solo de la condición biológica, sino también de la inclusión. Sobre todo, una de las cosas que más llama la atención es que siendo uno de los países con una mayor tasa de nacimiento de personas con síndrome de Down, todavía no los incorporemos como parte de la sociedad y como decían en el video, son distintos, ¿cierto? Todavía miramos un poco raro. Así que felicitaciones. Sí, yo me sumo a las felicitaciones, muy bueno, y a pesar de los problemas técnicos que tuvieron, se nota que investigaron el tema. Problema, chicos. Hola, quiero felicitar también a los grupos porque creo que se han preparado bien, han tenido experiencia, se nota,
y todos lo han hecho excelente, ¿eh? Nos han informado de algo que nos hacía falta en el colegio. Y lo otro que me llama la atención, no sé si ustedes conocen más, respecto a la experiencia misma, en el colegio no hemos tenido, ¿cierto?, esta experiencia de convivencia con ellos. ¿Qué será? ¿O será que existen colegios que le llaman especiales o le llamaban antes especiales? ¿Qué pasa ahora? Porque sabemos que por la edad que ellos tienen, podrían estar en enseñanza media, sería todo como muy normal, pero ¿qué dirá la normativa en nuestro colegio? Porque no tenemos experiencia al respecto. O Franco, ¿tú sabes algo más del Francisco de Miranda? No, negativo. Yo desconozco la normativa referente a este tema, pero no sé, por un tema de inclusión interesante, ¿eh? Ya, habría que hacer las Claro, consultas. es que el colegio debiera elaborar un plan de integración que permita decidir con qué estrategia, por ejemplo, con evaluaciones diferenciadas, o qué decisiones se van a tomar respecto a personas que tengan distintas necesidades especiales. Personas que tengan síndrome de Down o trastorno del espectro autista, o que tengan ciertas discapacidades físicas, por ejemplo, de acceso, cosas así. Pero yo creo que plantea un desafío también a futuro, ¿cierto? Por lo Claro que menos sí. sabemos que existe un equipo psicoeducativo en el colegio que se podría preocupar de estos temas. Ya es un punto a favor porque sabemos que está funcionando, ¿cierto? Así es, sí. Ya, demos paso entonces a la tercera presentación. Aquí, a la tercera presentación entonces de Katiana y Amaya, y con estas preguntas también, si quedan otras preguntas a propósito de la presentación de recién, las pueden dejar en el chat y lo comentamos cuando terminemos las presentaciones. Así es que, Katiana y Amaya, todo suyo el escenario. Buenas tardes, mi nombre es Amaya y Ulloa y soy del cuarto medio C, y junto con mi compañera Katiana le vamos a hablar sobre los mitos y realidades del síndrome de Down. No podemos avanzar la diapositiva, así que Amaya, mira, pueden ir bajando la presentación. En vez de ir poniéndole presentar, ahí con las flechitas que están al lado, ahí pueden ir avanzando. O haciéndole clic a la diapositiva, no hay problema. ya, continúo. Bueno, todos conocemos o hemos visto a una persona con síndrome de Down, y muchas veces hemos caído en variados mitos o creencias que se han ido forjando en la sociedad a lo largo de los años respecto a quienes lo padecen. Es importante destacar que el síndrome de Down no fue reconocido hasta el siglo XIX. Se debe agregar que en esa época eran rechazados y ocultados, ya que eran un motivo de vergüenza para las familias. Pero aunque ha pasado mucho tiempo, aún para las familias, aún existen personas que los discriminan. Sin embargo, hoy en día, gracias a la información y a los avances científicos, estos se han ido derribando, lo que nos ha permitido entender de mejor manera a ellos. Aunque siguen habiendo muchas personas desinformadas respecto a este tema, que los siguen infantilizando y los catalogan, no sé, como personas felices, o que tienen una corta esperanza de vida, o que no pueden desarrollar su vida normal o aprender, etc. Y sobre estos estigmas que han creado en la sociedad es de lo que hablaremos a continuación.
Bueno, el primer mito que quiero hablar es que mucha gente piensa que las personas con síndrome de Down siempre son niños y que nunca van a madurar. La verdad es que sí existe un retraso de la maduración, pero sería un gran error tratar a las personas adultas como niños, porque simplemente no lo son. O sea, son adultos, pero se les sigue viendo como niños infantilizándolos. La segunda cosa es que está muy arraigado en la sociedad el pensamiento de que las personas con síndrome de Down siempre están felices y son muy cariñosos. La realidad es que ellos experimentan los sentimientos como todos y cada uno crea una personalidad individual. Puede que uno sea muy cariñoso o más frío, etc. No pueden aprender e incluirse a un colegio común. Las personas que desarrollan este trastorno genético crean algún grado de discapacidad intelectual, pero esto no quita que ellos puedan aprender, por ejemplo, a leer, a escribir, a cuidarse a sí mismos o incluso a insertarse en el mundo laboral. Para que logren desarrollarse es primordial empezar a estimularlos con técnicas educacionales y estrategias didácticas desde muy temprana edad con la ayuda de un equipo de apoyo multidisciplinario para que se incluyan en la sociedad teniendo en cuenta que cada individuo genera sus propias capacidades y limitaciones. Ellos pueden asistir a un colegio común siempre y cuando éste se encuentre preparado con personas capacitadas para atender sus necesidades y darles una educación completa que incluya asistencia de fonoaudiólogos, terapeuta educacional, psicólogo, entre otros. Para ejemplificar las capacidades que tienen estas personas, voy a dar a conocer a Pablo Pineda, que es un actor de cine, escritor, maestro y psicopedagogo que se convirtió en la primera persona con síndrome de Down en Europa en conseguir una carrera universitaria, que ha escrito 2 libros, además ha sido nominado a los premios Goya y a una Concha de Plata como el mejor actor del Festival de Cine de San Sebastián. Em, También podemos hablar de Blanca Sansegundo, que ella obtuvo un grado universitario en España, en concreto el grado de terapeuta educacional, cursado en la Universidad Católica de Valencia. Ellos reconocen que fue muy difícil, pero todo se puede con esfuerzo, trabajo y superación. Es conveniente aclarar que existió un gran apoyo de parte de sus padres que los incentivaron a ser más autónomos y las entidades educacionales que les entregaron las condiciones para que pudieran estudiar. Es necesario recalcar que hoy en día se intenta incentivar la creatividad de las personas con síndrome de Down, así como su integración en el mercado laboral, para lo cual se promulgó la Ley de Inclusión Laboral, que tiene por finalidad, como dice su nombre, promover la inclusión ocupacional eficaz para las personas con discapacidad. No son capaces de establecer una familia y no pueden decidir respecto a su sexualidad. Otro punto que podemos tratar es el poco desarrollo eh, que logran las personas con síndrome de Down a nivel sentimental, debido a que son constantemente infantilizados. Se cree que no son capaces de entablar una relación amorosa debido a que no pueden tomar sus propias decisiones en cuanto a su sexualidad o el establecer una familia. Incluso existen casos en los que se pasan a llevar sus derechos, en los que los padres deciden por el cuerpo de su hija sometiéndolos a tratamientos de esterilización, y esto conduce a que ellos no puedan vivir una sexualidad plena o decidir si quieren formar una familia o no. Esto ya lo dijo el Arnaldo, pero yo lo voy a repetir. El síndrome de Down se representa con un par de calcetas intercambiadas. Esto fue creado en el 2018 por Chloe Lennon, que animó a todos sus compañeros de colegio a sumarse este día
cargado de simbolismo y que ya ha conseguido como hacerse muy popular en el mundo entero. Y los calcetines desparejados hacen referencia a la diferencia de cromosomas en las personas con síndrome de Down, y con esta acción se quiere lograr poner en valor el concepto de la diferencia y reivindicar que, aunque ninguna persona es igual a otra, todos tenemos derecho a las mismas oportunidades y las mismas obligaciones. Además, es importante recordar que precisamente las diferencias son las que nos enriquecen como sociedad y las que nos hacen mejores cada día. Ahora dejaré que Katiana siga hablando y exponiendo más mitos. Hola, buenas tardes, profesora y compañeras y compañeros. Soy Katiana Ramírez y les voy a seguir desmintiendo algunos mitos que existen sobre las personas con síndrome de Down. ¿Se me escucha, cierto? Sí, y se escucha perfecto. Ya. Ya. Nacen de padres de avanzada edad. Como lo hemos visto en las anteriores presentaciones, la edad igual es un factor importante para tener hijos. Porque sí es cierto de que la mamá a la hora de quedarse embarazada tan avanzada edad puede, el bebé puede traer consigo mismo algunas enfermedades, pero esta no es la razón de que los niños sí o sí nazcan con el síndrome de Down. ¿Poseen rasgos físicos característicos de nacimiento? Sí y no, ya que es cierto que existe un fenotipo síndrome de Down que hace que los que manifiestan este síndrome posean una serie de rasgos característicos. Sin embargo, ninguno de estos los posee todos. De hecho, hay casos que se da el síndrome de Down en ausencia de los rasgos habituales. Siempre hay una excepción a la regla. ¿Son agresivos? Con esto podemos decir que es un rotundo no. No existe un patrón de personalidad o de conducta asociada a este síndrome. Y, por ejemplo, cada persona forja su personalidad. Además, las conductas agresivas son una reacción de desconformidad o un malestar y solo en algunos casos muy puntuales responden a un trastorno de conducta. ¿Son enfermos? Falso. Ni ellos se consideran enfermos, ni tampoco su entorno. En todo caso, las enfermedades serían las que van frecuentemente asociadas a las personas con síndrome de Down, como las cardiopatías, el déficit visual auditivo, el hipotiroidismo o la obesidad. ¿Tienen una baja esperanza de vida? No, al contrario. Cada vez al contrario, cada vez tienen una esperanza de vida más alta. Todavía no llega a la población en general, pero en aquellos países donde confluyen programas de salud, programas de atención temprana y políticas sociales dirigidos a este tipo de síndrome, su esperanza de vida se sitúa ya por encima de los 60 años y sigue aumentando. En la foto de la izquierda podemos ver a un hombre de 77 años llamado George, que su última noticia fue en el año 2019. Cuando nació, los médicos habían estimado que el pequeño no superaría los 10 años por tener síndrome de Down. A pesar de las dificultades que ha podido tener George a lo largo de su vida, como cualquier otra persona, a sus 77 años se encuentra perfectamente. Según explica su sobrina, lo que lo mantiene así de bien es el baile, le apasiona. George vive en Nottingham, Inglaterra, en una residencia en la que recibe a su familia. Baila, ve programas de baile y pinta, algo que le relaja mucho. Y en la foto de la derecha es un hombre de 77 años llamado Kenny Critch. Última noticia fue del año 2017. Su historia comienza en 1939, cuando su madre aún no sabía que daría a luz a mellizos. Al comienzo los doctores pensaron que Kenny venía muerto, pero luego se reanimó y notaron que el pequeño tenía síndrome de Down. Cabe recalcar que en esa época la esperanza de vida para los niños con este síndrome era de solamente 12 años. El hombre con síndrome de Down más viejo de la historia fue Bert Holbrook, de Minnesota, Estados Unidos, que murió a los 83 años. Todo indica que Kenny seguirá gozando de tan buena salud que pronto lo alcanzará. La mujer con síndrome de Down más antigua es Dolly Grissom, de 74 años de edad, y se encuentra en Oklahoma, Estados Unidos.
Y cerrando este tema, quería dar mi conclusión. Quiero decir que empecemos a cambiar nuestra mentalidad, que las personas con síndrome de Down no son personas especiales ni enfermas ni nada de eso. Solamente son formas despectivas de llamarlas. Tenemos que dejar de llevarnos por los estereotipos y cuando lleguemos a ese punto, el mundo será mucho más inclusivo. También es importante decir de que todos merecemos el mismo respeto y que si todos avanzamos juntos y los incluimos, podemos ser todos felices y avanzar juntos hacia un mundo mejor. Gracias. Excelente presentación. No sé si se dieron cuenta que empezó como bien despacito, despacito, y después empezó a agarrar vuelo y no la paró nadie. Aprendí mucho con esto, con esta presentación aprendí bastante. Habían cosas que yo desconocía. Excelente, la felicito, niñas. Sí.